Hola amigos, mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como Señor Tutor, y vamos a resolver este problema, el cual dice así. Un automóvil de peso W descansa sobre una rampa sujeta a un remolque. Solo un cable unido al automóvil evita que baje de la rampa. Los frenos y la transmisión están desactivados. Calcula la tensión en el cable y la fuerza que la rampa ejerce sobre los neumáticos. Entonces, tenemos aquí el diagrama del problema, la figura del problema que es esta. Y además tenemos el diagrama de cuerpo libre sobre el vehículo. Tenemos hacia abajo el peso del vehículo, la tensión en el cable y la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la rampa sobre el vehículo, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer un cambio de ejes. Yo voy a instalar aquí nuestro eje X, por aquí. Nuestro eje X va a ser este. Y el eje Y va a ser un eje perpendicular a ese eje, o sea, el eje Y va a ser efectivamente este eje que está aquí. Ahí está nuestro eje de las Y. Bien, entonces, sabemos que la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Entonces, por eso tenemos que estar encima del eje de la Y. ¿Vale? Ahora, el ángulo que forma la rampa con la horizontal es este ángulo alfa que puedes ver ahí. Entonces, ese ángulo alfa, si no sabías, lo vas a saber. Es el mismo ángulo que forma, ojo, el peso con su componente en Y. ¿Cómo así? Te lo explico, mira. Lo haré con otro color, con amarillo. El peso va hacia abajo, sí. Pero como hizo un cambio de ejes, entonces ese peso tiene componentes. Una componente en Y que va hacia abajo encima de ese eje, sería WY. Y una componente en X que va hacia la izquierda, encima del eje X, que sería un WX. Ahí lo vemos. ¿Vale? Entonces, siempre, el ángulo que forma la rampa con la horizontal va a ser el ángulo que forma el peso, o sea, el vector peso, con su componente en Y. O sea, ese ángulo que está ahí va a ser alfa. ¿Vale? Entonces, como ese ángulo es alfa y WY es digamos que es el cateto más cercano a ese ángulo, entonces, de una vez por todas vamos a decir que WY, como es el más cercano, va a ser W por el coseno de alfa. Y WX, entonces va a ser W por el seno de alfa. ¿Listo? Tenemos entonces a las componentes X y Y obviamente del peso. Ahí los vectores lo hice muy largo, obviamente lo debía hacer muy corto, pero más corto, ¿por qué? Porque este vector tiene que tener la misma longitud que este vector que está acá, porque el sistema está en equilibrio. Entonces, ahí ya saben. ¿Qué sucede? Que la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y tiene que ser igual a 0. Bien, tenemos entonces que la fuerza normal que va hacia arriba, en el eje Y, mira, menos el peso en Y, que es W por coseno de alfa, es igual a 0. Ahí no usamos nada, pero la sumatoria de fuerzas en el eje X es más importante, porque tenemos tensión que va hacia la derecha, o sea que es positiva, menos el peso en X, que es W por seno de alfa. Y pues esto igual a 0, ¿vale? Entonces, nos va a quedar aquí que la tensión es igual a W por el seno de alfa. Y fíjate en el problema que nos dicen, calcula la tensión en el cable y la fuerza que ejerce la rampa sobre los neumáticos, sobre el vehículo. Entonces, la tensión ya sabemos que va a ser W por seno de alfa. Si esta es la tensión, entonces la normal la despejo de acá y va a ser normal es igual a W por el coseno de alfa. Y ahí buscamos a la fuerza normal y el peso, en la tensión, ambos en función del peso y del ángulo alfa, ¿vale? Ambos en función del peso y del ángulo alfa. ¿Listo? Pues entonces, chicos, espero hayan entendido, espero les haya gustado mucho el video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.